Buenos días, les dejo la clase de esta semana en el siguiente video. Por ahí también les he agregado un archivo PDF en el aula de Classroom. Es un poquito nada más sobre teoría básica del tema. Vamos a ver un poquito sobre el tema reportes. Recordemos que un sistema simplemente no se queda en las consultas y mostrar resultados en pantalla nada más, sino que en la vida real pues eso va más allá y es donde hablamos sobre reportes que en algún momento vamos a tener que imprimir, no simplemente mostrar salidas por pantalla. Entonces voy a dividir en dos partes la clase. Esta parte la vamos a hacer de manera bastante básica sin tocar la base de datos. Solo vamos a ver cómo crear y qué librería utilizar para crear estos reportes. Entonces, este video va a ser como bastante, como la base para entender cómo se genera el archivo. Vamos a hablar específicamente de reportes en formato PDF. Entonces vamos a entender en este video más o menos cómo construir ese PDF y en el segundo video, que es la segunda parte de la clase, vamos a meternos de lleno con lo que es MySQL. Para comenzar necesitamos de una librería que nos ayude a realizar el trabajo y hacerlo de manera más fácil. ¿Qué librería vamos a utilizar para ello? Hay varias librerías. Nosotros vamos a utilizar una que se llama FPDF. Para ello tenemos que descargarla y luego añadirla a nuestro proyecto. Podemos descargarla de su sitio web original, que es fpdf org. Desde acá de la parte de descarga podemos descargar la última versión. Nos la va a mandar a la carpeta de descargas. Ahí simplemente la vamos a llevar a nuestra carpeta del servidor. Y acá yo voy a crear un proyecto el cual le voy a llamar reportes. Y voy a descomprimir por acá mi librería. Y pues acá tengo todo lo necesario que me va a ayudar a generar mis reportes en, en PDF. Vamos a cambiar este nombre por acá. Aquí nos tira la versión. Vamos a dejarle solo FPDF. Ahora sí, me voy a mi editor de texto. Voy a agregar las etiquetas para agregar código PHP. Y voy a ir guardando esto. Y ya tengo lista mi página index, que es la que va a tener mi archivo o la que me va a generar mi archivo PDF. Para comenzar yo necesito agregar la librería a mi página, a la página que estoy trabajando. Para ello lo hago con require, no sé si se pronuncia así, pero lo voy a hacer utilizando esta línea. Y le voy a decir la dirección donde se encuentra mi archivo. Si, si voy a revisar mi archivo, pues yo lo tengo guardado en una carpeta que se llama fpdf y dentro de ella tengo el archivo que se llama fpdf.php, que es el que tengo que enlazar. Entonces, fpdf es la carpeta y el archivo donde quiero hacer, a donde quiero apuntar es fpdf.php. Entonces ya con ello he agregado el archivo que me va a ayudar a generar mis reportes en PDF. Con la línea anterior pues la he agregado. Y aquí podemos comenzar a trabajar nuestro archivo PDF. Lo vamos a hacer, lo vamos a orientar a objetos. Lo vamos a hacer con programación orientada a objetos PHP. Así que primero vamos a comenzar por crear un constructor. Si Si llevaron programación orientada a objetos, pues yo creo que la llevaron el año anterior, pues todos sabemos que es un constructor. El constructor simplemente es una subrutina que lo que hace es inicializar un objeto de una clase. Entonces vamos a inicializar un objeto de la clase llamada FPDF.
vamos a crear un constructor. El nombre del constructor puede ser cualquiera, un nombre cualquiera que a usted se le ocurra. Yo le voy a llamar así como tal, le voy a llamar constructor y voy a inicializar ese constructor que he llamado constructor. Y ahí ya tengo inicializado mi constructor. Y ahora pues vamos a agregar una página que es la que va a ser nuestra página en formato PDF. Para ello lo hago utilizando la función addPage. AddPage. Con ello lo que he hecho es agregar una hoja en blanco. Eh, para mostrar la salida de esta página PDF, lo hago a través de la función llamada output. Si yo quiero visualizar qué es lo que tengo hasta ahorita, lo puedo hacer con mi navegador. Si se fijan, yo lo estoy haciendo ahorita con Firefox. Lo que hace Firefox al detectar que es un PDF, lo que hace es descargarlo. Y como no tengo nada actualmente en mi código que me está generando este PDF, pues descarga una página completamente en blanco. Entonces, si quiero evitar este problema de que me lo esté descargando eh, Firefox, lo voy a visualizar con Internet Explorer o, o el Edge, como se llama ahora. Y este sí lo que hace es abrirme el PDF en su área de trabajo, no me lo descarga como Firefox. Entonces ya tengo acá un PDF, pero está completamente en blanco. No tiene absolutamente nada. Pero ya con estas líneas de código que tengo acá, pues ya estoy creando un archivo PDF a partir del constructor de esta clase que tengo acá. Entonces, ¿qué me hace falta para que en esta página yo pueda visualizar contenido? Pues precisamente me hace falta eso, me hace falta agregar el contenido que va a tener esta página punto PDF. Lo que podemos hacer para comenzar es agregarle la fuente que va a utilizar nuestra página. No es necesario, por defecto ya viene configurada un tipo de letra. Si no me equivoco es Arial la que viene por defecto y por defecto viene de tamaño 12. Pero si queremos cambiar esa configuración que ya nos da por defecto la librería, lo podemos hacer utilizando la siguiente línea de código. Siempre utilizamos el constructor y vamos a utilizar la función llamada setFont, como de asignar fuente, más o menos por ahí viene el nombre en inglés. Y esta función utiliza tres parámetros. Primero utiliza el tipo de letra, luego utiliza el estilo y luego el tamaño del mismo. Vamos a decirle que va a ser un Arial. El estilo puede ser bold, negrita, puede ser italic, de italic, perdón, puede ser, se me ha escapado la palabra, puede ser subrayada, puede ser, se me ha escapado el otro nombre, déjenme entrar a Word, se me ha escapado este nombre, puede ser cursiva, esa palabra se me escapó, puede ser negrita, cursiva, subrayado. Le vamos a decir B de bold o negrita. Y el tercer parámetro que recibe es el tamaño de la letra. Vamos a decirle un 15. Entonces ya tengo por ahí asignada una fuente a mi PDF. Tengo que mi letra va a ser Arial, va a ser negrita. B viene de la palabra bold
o negrita y el tamaño va a ser 15. ¿Qué me hace falta entonces para tener o visualizar algo en mi salida de mi archivo PDF? Pues precisamente me hace falta ahora agregar el contenido. Para ello lo que voy a hacer es asignar o agregar una celda o pudiésemos decir que es una línea más o menos. La idea es que voy a generar una línea en la cual voy a poder escribir y puedo generar muchas líneas. Entonces acá voy a utilizar mi constructor y voy a utilizar la función llamada cell. Como de celda, más o menos haciendo referencia como a la fila del contenido. Esta recibe varios parámetros. Para comenzar, recibe el largo de la línea. Vamos a probar con 100. Estamos hablando de medidas de puntos, por defecto puntos. Tengo 100 de largo, luego el ancho de esta celda o de esta línea, vamos a decirle que es de ancho 10, luego el texto, que va entre comillas, comillas simple, ahí tengo el texto, un parámetro más, y también recibe el siguiente parámetro que me indica si esta celda o esta fila va a tener borde o no. Si va a tener borde por defecto es 1 y si no va a tener borde es 0. Vamos a decirle y le vamos a indicar que sí, que nos agregue un borde. Y luego también nos pide o nos dice que si va a haber un salto de línea. Es decir, si yo agrego una línea más después de la que tengo, que si esta otra línea debería de aparecer abajo de la que estoy escribiendo o seguido a la que tengo. Por defecto ahorita le vamos a dejar 0. Si yo le coloco 0 significa que no va a haber un salto de línea. Ya vamos a ver qué pasa con otra línea. Y por último recibe un parámetro que es la alineación. Puede recibir R, L o C. R de right, derecha, L de left, izquierda, o C de center, es decir, al centro. Vamos a decirle que nos lo coloque al centro. Guardo esto y vamos a ver qué ha pasado con mi archivo. Voy a actualizar. Y si nos fijamos, ahora yo ya tengo una línea. El programa le llama celda. Lo podemos manejar como una línea o un renglón, pudiésemos decir, que hemos agregado un renglón a nuestro archivo PDF. Entonces ya tenemos un archivo PDF con una línea. Veamos y agreguemos una línea más. Voy a copiar este contenido, esta línea, voy a generar otra. Y vamos a decir que nuestro texto ahora diga hola tercero de software. Guardo, actualizo. Y aquí viene el detalle que mencionaba hace un momento. No hay un salto de línea. Si voy acá a revisar la línea anterior, este parámetro, si se recuerdan, bueno, es el 1, 2, 3, 4, 5. El sexto parámetro hace referencia a si debería de haber un salto de línea o no. Dijimos que 0 es para que no haya y 1 es para que sí se dé un salto de línea. Como yo le dije en la línea anterior o en el renglón anterior que no hubiese un salto de línea, entonces la siguiente línea continúa a donde se ha quedado el anterior. Si yo le coloco 1, entonces le estoy diciendo que sí hay un salto de línea, que sí se dé un salto de línea. Actualizo y vamos a ver qué es lo que ha pasado. Y ahora sí, la siguiente línea pues sí la agrega eh, abajo como debería de verse. Si no quiero el borde porque ya no me está gustando o de repente siento que ese 100 es muy poquito, no queda exactamente en medio de mi página, vamos a quitarle este 1. El quinto parámetro hace referencia al borde. Entonces, si no va a haber un borde, si yo no quiero borde en mi archivo PDF, le dejo a 0, actualizo y efectivamente ahí ya no tengo mi borde.
Vamos a darle un poquito, quizás un 175. Y ahí pues ya tenemos más o menos armada, digamos, como la cabecera de lo que podría ser nuestro reporte PDF. Entonces, vamos a seguir viendo qué más tenemos. Y ahora en vez de este texto que está acá, voy a agregar, bueno, primero le voy a dar un borde. Le voy a decir que sí me deje un borde, pero vamos a hacer este texto un poco más largo. Voy a actualizar y quiero que veamos algo. Ahí todavía se está viendo bien. Voy a reducir un poco este número. Quiero que veamos un detalle que va a pasar cuando el texto es muy largo. Y ahí está este detalle. Si nos fijamos, cuando el texto es demasiado largo, cuando el texto excede el largo que yo le he dado en el primer parámetro, sucede lo que estamos viendo. Como yo le he colocado el borde para que veamos hasta dónde llega la celda o el renglón. Si vemos, el texto es demasiado largo, el texto no alcanza a caber, digamos, en el espacio que yo le he asignado a la línea. Entonces aquí tenemos un problema, esto se desconfigura. ¿Qué puedo hacer para arreglar ese detalle? Cuando el texto es demasiado largo, para que no nos suceda esto, voy a eliminar esta línea. Voy a utilizar otro elemento, otra función que se llama multicel o multicelda o multilínea deberíamos de decir para entenderlo mejor, o multirenglones, es decir, vamos a simular algo que sucede en Excel. Si se recuerdan, en Excel hay una herramienta que se llama ajustar texto, que lo que hace es, cuando el texto es demasiado largo y no cabe en la celda, él se encarga de escribir todo el texto que hace a fuerza, digamos, que quepa dentro de esa celda, y lo que hace es agregar varias líneas o varios renglones dentro de la misma celda. Entonces, más o menos queremos conseguir con esta función que el texto, que aunque sea demasiado largo y no quepa en la celda que tenemos, este se coloque en varias líneas, en varios renglones. Entonces, para ello vamos a utilizar una función llamada multicell. Aquí le digo multicell, y este recibe algunos parámetros un poco parecidos a la función llamada cell. Primero recibe el largo de la misma, el largo del renglón. Luego también recibe el ancho que va a tener cada línea. Ya no sería en su totalidad eh, el renglón en sí, sino que cada uno de los renglones que va a componer la multicelda o las líneas que considere necesario él en ubicar el texto. Entonces, vamos a decir que cada línea sea de tamaño 10, por decir algo. Luego viene el texto. Vamos a tratar de escribir un texto un poco largo para ver el resultado. Ahí tenemos el texto, lo hemos escrito un poco largo para ver qué es lo que sucede. Luego también tenemos otro parámetro y es el borde. También, si necesitamos borde, 1 es para que nos aparezca, 0 es para que no nos aparezca. Vamos a decirle que si nos coloque un borde. Luego viene la alineación, si la queremos a la izquierda, al centro o a la derecha. Le vamos a decir que nos lo deje siempre al centro. C es al centro. Y por último recibe un parámetro que es si quiero un fondo
en mis líneas o no. Si le escribo 1 me va a agregar un fondo negro, que también eso es configurable. Y si le escribo 0 pues no va a agregar un borde. Vamos a guardar todo esto. No, perdón, esto no es un borde, es un fondo, perdón. Este último parámetro hace referencia al fondo. Si quiero un color de fondo en mis renglones, vamos a decirle que no nos agregue por el momento, porque si nos lo deja negro, pues no vamos a ver absolutamente nada. Pero repito, ese color de fondo es configurable. Guardo y voy a actualizar acá. Bueno, acá hay errores con lo de la ñ, pero la idea se puede ver absolutamente bien. La idea era que el texto no se salga de lo que yo he definido. Si nos fijamos acá, lo que hace él es agregar varias líneas, pero en ningún momento hace que el texto se desconfigure todo, como veíamos hace un momento. Entonces esa función nos puede ser bastante útil cuando tenemos un texto que es demasiado largo, para que no se nos vaya a desconfigurar el encabezado de nuestro reporte. Así que ahí tenemos también esa función, algo nuevo. Y veamos qué más podemos tener acá. Vámonos nuevamente a la parte, al inicio. Vámonos al inicio donde definimos un constructor de la clase. Y este constructor puede recibir algunos parámetros. Podemos configurar algo más. Puede recibir tres parámetros. Recibe primero la orientación de la hoja. Segundo, la medida que vamos a utilizar dentro de la hoja. Y el tercero es el tamaño de la hoja. El primero dijimos que hacía referencia a la orientación de la hoja. Si quiero vertical es una P. Si la quiero horizontal es una L. Vamos a trabajar con P. Vamos a dejarla por el momento vertical. El segundo parámetro hace referencia a las medidas que voy a manejar, o a las unidades, mejor dicho, a las unidades de medida que voy a manejar dentro de la página. Estas pueden ser puntos, milímetros, centímetros o pulgadas. Ahí pues cada quien se adecua a la medida que mejor maneje. Podrían ser milímetros. Y el siguiente parámetro que recibe es el tamaño de la hoja. Por defecto, el tamaño que nos proporciona la clase o la librería, mejor dicho, es letter o carta. Entonces, esa es por defecto. Cuando nos crea un archivo PDF utilizando esta librería, nos va a crear un archivo PDF utilizando tamaño carta. Podemos tener medidas de A3, A4 y A5 si mal no recuerdo, y legal, que legal es el oficio. Entonces si yo le cambio acá, le agrego legal, guardo y visualizo, voy a notar que mi página ahora es mucho más larga. Me estoy dando cuenta que el tamaño de la página ya no es carta, sino que es un tamaño mayor a la carta, que es lo que conocemos nosotros como tamaño oficio. ¿Qué pasa si quiero un tamaño personalizado? No sé, de repente yo estoy creando un sistema donde yo necesito imprimir alguna información en alguna factura, por poner un ejemplo. Quiero imprimir algún select, alguna consulta en una factura, pero esta factura no tiene un tamaño ni carta, ni A3, ni A5, ni oficio, sino que tiene un tamaño personalizado. Entonces es un tamaño que no tiene nada que ver con los tamaños preestablecidos. Para ello, si yo quiero agregar un tamaño preestablecido, un tamaño a lo que yo desee, digamos, utilizo la palabra array y dentro de array yo le envío las medidas. Entonces le voy a decir que voy a utilizar de ancho 500 y de alto
400. Guardo. Y si ahora visualizo, vamos a ver que la página debería de cambiar. Y aparentemente tengo un error y sí, aquí me falta un paréntesis. Guardo. Actualizo. Si nos fijamos, tengo un tamaño ahora un poco proporcional. Vamos a quitar, vamos a darle menos mejor. Vamos a darle 250 por 100. Vamos a cambiar las medidas. Guardo, actualizo. Y ahora sí ahí puedo ver bastante bien. Puedo ver que si mi página cambia completamente el tamaño. Vamos a darle una medida más pequeña para poder visualizar mejor los tamaños personalizados. Y si nos fijamos, pues ahora sí se nota bastante bien que nuestra página ha cambiado completamente el tamaño a un tamaño personalizado. Eso nos puede servir, repito, cuando tenemos que imprimir en alguna factura que ya está hecha y pues simplemente tomo las medidas para poder adecuar lo que yo necesito imprimir en esa factura. En el caso de que no tenga una medida específica como las que ya conocemos. Digamos que esta es lo básico de, de esta librería para poder generar un archivo PDF. ¿Y qué pasa si yo quisiera otra página? Antes de utilizar esta instrucción, que es la que envía el archivo PDF a la salida, digamos, el que envía ya hacia afuera, yo puedo agregar otra página. Voy a copiar esta instrucción, la pego antes del output, antes de la salida, la pego, actualizo y debería de tener dos páginas. Exacto, ahí tengo la otra página de tamaño personalizado. Tengo la otra página y así sucesivamente yo pudiese ir agregando más páginas en el caso de que necesitaría más. Así que ahí tenemos la parte básica de cómo generar el PDF. Si lo visualizo con Firefox, pues lo que va a hacer es descargarme de una vez el PDF, pero si lo abro, lo que voy a tener simplemente es un archivo PDF con las medidas que yo le he dado utilizando dicha librería. Así que ahí tenemos básicamente cómo generarlo de manera bastante básica, como digo. Esta es la primera parte de la clase. La segunda parte va a ser generar un reporte, pero utilizando datos, extrayéndolos específicamente del gestor. Así que yo corto el video acá y le subo la otra clase o la otra parte de la clase en el siguiente video.